qué lindo que, primera vez que vengo a esta casa del poeta, qué lindo que haya este espacio porque se requiere hacer muchas actividades desde la literatura particularmente, como una opción de vida y como una alternativa al mundo que vivimos. De pronto Medinaceli vio así el mundo y vivió desde la literatura y ha propuesto muchas cosas Medinaceli en el transcurso de casi 50 años que vivió hasta 1949, ¿no? 1898, 1949. En este marco, hablar de Medinaceli implica, creo, haber asumido algo de su vida. Personalmente, Medinaceli me marcó mucho existencialmente, porque cuando hice la tesis y lo descubrí, creo que también recordé lo que yo estaba olvidando, ¿no? Por ejemplo, la pasión por la literatura, la pasión por la educación, la lucha y el compromiso social que tenía Medinaceli, y de qué manera la literatura ubicada en ese escenario de permanente pugna y tensión contra el orden dominante del Estado, de las clases parasitarias, como él llama, de la politiquería, etcétera, etcétera. Pero antes de ser más específico en la obra de Medinaceli, yo quisiera presentarles este epígrafe como una introducción a lo que fue Medinaceli. Seguramente hay muchos elementos más que faltan, que no concentran totalmente Medinaceli, que no concentra totalmente el epígrafe sobre Medinaceli, pero dice algo de lo que fue Medinaceli como maestro, como escritor, como periodista, como poeta, como novelista, como bohemio y como político. Entonces, y tantas facetas tiene Medinaceli que es una complejidad impresionante abordarlo a él, ¿no? Dice, a más de eso, ningún movimiento de cultura y es necesario sacudir el ambiente, de ir allá, le habla uno de sus compañeros, ¿no? De ir al Sucre, mi radio de acción no se limitaría al estrecho recinto del aula, sino que para que repercuta la labor en las aulas mismas, es imperioso obrar sobre la sociedad, ni siquiera con el materialismo histórico de Marx, sino con el de Sancho. Entonces vemos ahí una primera cita que explica un perfil del maestro que no se reduce, digamos, a enseñar y transmitir conocimientos, para comenzar, sino que es un docente comprometido de influir en la sociedad a partir de la acción complementaria de ir más allá del aula. Pero en el momento de ir más allá del aula, de pensar ya en una acción cultural de su práctica pedagógica, hay algo importante. Él dice, no con el materialismo de Marx, sino con el de Sancho. Supone literatura versus marxismo para esos años en los que hay una proliferación, digamos, de adhesiones hacia el Partido Comunista, hacia la experiencia de Rusia, hacia lo que se estaba viviendo con la emergencia del socialismo y el comunismo, la creación de partidos comunistas, por ejemplo, pero Medinaceli cree en la literatura, y eso es lo importante. Ese hecho lo inscribe, digamos, en lo que más allá, en Italia, pensaba Antonio Gramsci. Cuando Gramsci, ustedes saben, la obra de Gramsci se caracteriza por pensar la cultura, la función de los intelectuales, la función del folclore, la función de la lengua en la creación, digamos, de los bloques históricos y la creación de los estados. Y no tanto el economicismo marxista, que en ese momento era fuerte, ¿sí?, y que era hegemónico. Había alguien que también era marxista como Antonio Gramsci y que desde la cárcel, sus cuadernos de la cárcel, que son memorables cuadernos, escribía, sin embargo, pensando la cultura como una plataforma de transformación de las sociedades, y no tanto y no solo el marxismo que pone énfasis en la economía o en el economicismo, en los modos de producción y en la relación, digamos, de clase, sino ver los otros elementos que desprecian, inclusive muchos marxistas, estos elementos de la cultura. Y tenemos ahí un claro ejemplo con Félix Pazzi, por ejemplo,
cuando propone el tercer sistema está compuesto por los núcleos económico y político. Pueden ser comunales, tercer sistema comunal, pero los elementos de la cultura, de la lengua, ¿sí?, de la música, etcétera, él dice son parte del entorno del núcleo, del entorno del núcleo económico y del entorno del núcleo político. Entonces, no cree tanto Félix Pazzi en estas dimensiones transformadoras, digamos, que desde otro punto de vista también pueden transformar, ¿sí? Entonces, esta introducción con esta cita nos lleva a lo siguiente, ¿sí?, a pensar un Medinaceli, un maestro que es un paradigma, es un modelo de formación docente que no nos daría ni el constructivismo de los años 90 y que sigue vigente, aquel docente que es, digamos, característica de las políticas educativas dominantes neoliberales, ¿sí?, el docente como dinamizador, el docente como facilitador, ¿sí?, que son nombres o formas de designar la labor del docente distinto de aquel docente transmisivo, bancario, colonial, que era característica de la época, más o menos todo el siglo XIX en Bolivia, el siglo XX en Bolivia, ¿no?, que el propio Medinaceli cuestionaba esa función enciclopédica, transmisiva, bancaria del docente. El constructivismo intenta superar esa función del docente, pero ni aún así las teorías constructivistas nos muestran lo que tiene Medinaceli. ¿Qué es lo que tiene Medinaceli? ¿Por qué Medinaceli es importante y por qué todavía hace falta generar teoría de su vida y de su obra? Obviamente, cuando hablamos de actualidad de la obra de Medinaceli, debemos reflexionar qué entendemos por actualidad, qué es lo actual, o sea, en qué marco contextual, nacional y de pronto latinoamericano y global podemos tomar conciencia de esa actualidad. Entonces, hay algunos elementos, me dirijo acá porque no hay el cable, no alcanza el cable. Hay algunos elementos importantes para definir lo actual, ¿sí? En primer lugar obviamente está lo que hoy estamos viviendo en nuestro país, como ser esta modernidad capitalista avasalladora desde hace 500 años, que ha constituido lo que es, desde una perspectiva teórica de la colonialidad del poder, el dominio político-económico, del saber, el eurocentrismo como perspectiva única de conocimiento y que caracteriza muchísimo a nuestras universidades, como la colonialidad del ser, que es el dominio de la subjetividad, y la colonialidad de la naturaleza, que es lo que estamos viviendo hoy, la crisis climática, los extractivismos y todo aquello que tiene que ver con considerar a la naturaleza como recurso, objeto, y no como persona ni como ser. El otro elemento que caracteriza esta actualidad tiene que ver con el colonialismo todavía vigente, lo que Silvia Rivera llama el colonialismo interno. Somos repúblicas o estados plurinacionales que aparentemente nos hemos liberado del yugo español, pero continúan vigentes las prácticas en nuestra propia gente. Ese es el colonialismo interno, que además ha permeado los cuerpos, las miradas, las actitudes, ¿no?, de nuestra propia gente respecto a, pueden ser pueblos, culturas, que siguen siendo avasalladas porque ese racismo estructural continúa reproduciéndose. El otro elemento de esta actualidad tiene que ver con las políticas del conocimiento, porque en esta actualidad voy a inscribir a Medinaceli, el valor de Medinaceli. Tiene que ver con las políticas de conocimiento, y recordemos, antes del 21 de febrero de 2016, el vicepresidente prometió en Cochabamba, en la Universidad Católica, crear la Ciudadela del Conocimiento. Y esa Ciudadela del Conocimiento tenía el objetivo de producir cerebros industriosos, es decir, con un énfasis en un tipo de conocimiento científico. Y tiene una entrevista, en cambio, y cuando se le pregunta ¿y qué pasa con la literatura
¿qué pasa con la filosofía? Y él responde, no, cuando haya dinero, cuando hayan condiciones, esas áreas vamos a desarrollar. Por el momento, nuestros énfasis y nuestros mimados, más o menos dice así, van a ser aquellas áreas científicas, obviamente desarrollistas, industrializadoras, y que tienen que ver con la producción de cerebros industriosos. Esa es la palabra, esas son las palabras que él menciona. Entonces, y si uno ve las políticas actuales de conocimiento, ¿sí? Ya nos daremos cuenta, incluyendo cuando se entregan las escuelas, los colegios, qué tipo de sujetos se quiere producir. ¿Sí? Entonces, de pronto lo hacen con buena fe, pero hay algo importante que no debemos dejar pasar. Todavía estamos viviendo, por ejemplo, en el campo educativo, todavía estamos viviendo las determinaciones de las editoriales transnacionales. Es decir, no se están produciendo materiales educativos desde las propias localidades. Todavía son, y no digo que no estén las editoriales transnacionales, lo que pasa es que se siguen diseñando las políticas desde otro lugar distinto al lugar de las localidades territoriales. O sea, la gente, los territorios, los pueblos no diseñan ni sus políticas ni sus materiales. Peor, tampoco forman a sus docentes. Bien sabemos que aquí se forman en la Escuela Superior Simón Bolívar y de ahí tienen que ser años de provincia, etcétera, y luego vuelven aquí a la ciudad. Entonces, enfatizo los materiales educativos porque ya veremos qué importancia tiene Medinaceli en la necesidad de pensar no solo los materiales, las instituciones, las escuelas y las políticas educativas, ¿no?, sino lo siguiente, es decir, ¿cuál es el lugar en las políticas de conocimiento, en las políticas educativas, en las políticas de la producción de materiales educativos, en este marco global de la colonialidad del poder, del saber, del ser y de la naturaleza a nivel global que está absorbiendo al sistema dominante a la mayoría de la población del planeta? Mientras que también hay otras formas de resistencia y que no se dejan absorber y hacen uso de esa modernidad capitalista, de la tecnología, etcétera, para seguir reconstituyendo sus identidades. Y ahí hay muchos pueblos indígenas y seguramente muchas clases populares, ¿no?, que están, digamos, en tensión y en pugna con esa absorción, con dejarnos absorber al sistema dominante capitalista global o reutilizarlo, recrearlo y sembrar autonomías, si se quiere, autonomías regionales, locales, donde la gente pueda ser lo que quiere ser y lo que es históricamente y no sea lo que quiere el orden global. En este marco, esta actualidad crítica que vivimos se puede comprender desde la poesía, desde la literatura. Y yo acudo acá claro, la literatura es casi un objeto elitista o de gente que solo puede disfrutar, digamos, no es así. La literatura es profundamente política, desde su estética, desde su relación simbólica en los textos, es profundamente política, de otra manera, de pronto. Voy a acudir a unas palabras de Jaime Sáenz, tal como están las diapositivas, y que pone énfasis en un poema, en el poemario La Noche, Jaime Sáenz, unas ideas que tienen que ver con la relación entre el aprendizaje y el cuerpo, el conocimiento y el júbilo, y el mundo de sueños, espectros y sombras. Dice Jaime Sáenz, ¿sí?, es cortito, dice: cuando hablo de júbilo y de angustia me refiero al aprendizaje, me refiero al conocimiento. En realidad me refiero al aprendizaje del conocimiento, pues una cosa es cierta, no se puede conocer sin antes haber aprendido a conocer. Pues, y aprender a conocer no es cosa fácil, duele el cuerpo, duele aquí y duele allá y duele todo. Un indefinible malestar se posesiona de ti y tu cuerpo no es ya el tuyo, es una cosa extraña y ajena.
tiene más versos. Más adelante dice, se diría que no es ya tu cuerpo, se diría un túmulo allá, en el camino, sin sol, sin aire y sin agua. Hay que aprender a comprender lo incomprensible, nadie puede explicártelo, tienes que aprender tu cuerpo y tu cuerpo a su vez tiene que aprender. Esta poética, esta concepción de conocimiento y de aprendizaje del cuerpo, totalmente distinta pues a la política de producir cerebros industriosos, que es profundamente cartesiana esa perspectiva, y de pronto hace falta, digo, no estamos yendo contra la industrialización. Lo que pasa es que reducir a esa perspectiva cartesiana de la producción y la industrialización, ¿sí?, está negando otras posibilidades de conocimiento, y que no solo tienen que ver con la literatura, como veremos con el propio Medinaceli, sino que tiene que ver con los pueblos indígenas y esta concepción de la madre tierra que ya Medinaceli lo había previsto desde sus primeros escritos, cuando funda Gesta Bárbara en 1918. Sus primeros poemas, la relación con la tierra desde la poesía, luego con la novela, luego con todos sus escritos. El otro elemento importante es de Blanca Victúter, ¿sí?, que está citado acá. ¿Qué dice Blanca Victúter sobre la literatura boliviana? Dice, en Bolivia la naturaleza inspira otra cosa, y si bien la convocatoria por describir los paisajes fue seguida al pie de la letra, hasta hoy muy entrado el siglo XX, son pocas las obras que no se esmeran en un minucioso registro del entorno natural. Los libros no revelan esa intención de volver a la naturaleza, y la naturaleza, de volver a la naturaleza como un retorno a un saber primigenio, esto es muy importante, en el que el hombre y la naturaleza hablaban el mismo lenguaje. Es decir, dice que en la literatura, en los textos, hay pocos textos, o casi no hay, que traten esta temática del retorno del hombre hacia la naturaleza. Dice, los libros no revelan esa intención de volver a la naturaleza como un retorno a un saber primigenio en el que el hombre y la naturaleza hablaban el mismo lenguaje, rompiendo toda ley social, para buscar en libertad la plenitud del infinito. ¿Sí? Entonces, obviamente más adelante voy a dar algunos ejemplos de cómo Medinaceli estaba en este camino. Y seguramente lo está Sáenz. Y seguramente la literatura y muchos de nuestros poetas y escritores están en ese camino de reconstitución de la relación con la naturaleza a partir de la palabra poética. ¿Sí? Lo que en el discurso político-ideológico de la descolonización, la ley Avelino Siñani y la constitución política del Estado, también se quiere reconstituir esa relación, ¿verdad? ¿Sí? Pero ya sabemos cuáles son los resultados en términos políticos. Entonces ese es el otro elemento de Blanca Victúter que me parece importante. Y finalmente, para ubicar ya la obra de Medinaceli, en Cuando Sarachura despierte, por ejemplo, que es una de las obras que recién acaba de cumplir, creo que 15 años, creo que le hicieron algún homenaje, y también cuestiona el tema del conocimiento. Cuando Falso Afán, los que han leído Cuando Sarachura despierte, que es una novela maravillosa sobre el gran poder, la pueden comprar, baratísima, y dice Falso Afán mientras le dicta a su secretario que se llama .com, ¿no? Son dos personajes, y le dice lo siguiente, ¿no? Ya en el relato le dice, ¿no? Probablemente, desde acá mejor, asumo que a esto se debe el hecho de que me miren chueco cada vez que cuestiono la importancia del petróleo. Dudo de la utilidad de las estadísticas o me río de las jerarquías artificiales que todos acatan como si no fueran ficciones sociales. Imagino siempre un diferente desarrollo de los hechos con un occidente menos vanidoso, dogmático y sustraído de la lógica de otra terrible ilusión de nuestra vanidad, el poder. Probablemente en vez de desarrollar la ciencia y la tecnología como si fueran verdades y sistemas inmutables,
que es a lo que nos llevan los cerebros industriosos, hoy podríamos comunicarnos con el pasado, con nuestro cuerpo, incluso con nuestra sombra. Comunicarnos con el pasado, con nuestro cuerpo, con nuestra sombra. Esos son hechos educativos. Debiera la educación enseñar a comunicar esas relaciones. Hay instancias de aprendizaje, una pedagogía que permita ese retorno al cuerpo, a la sombra, al pasado.